tenemos una estructura que está en equilibrio bajo la acción de un sistema de fuerzas, una estructura de barras, y de esa estructura vamos a aislar un elemento muy, muy, muy pequeño de la estructura, este pedacito de barra. Vuelvo a decir que esto pertenece a lo que era una estructura en equilibrio. Cuando una estructura está en equilibrio, cualquier pedacito de estructura que yo aísle tiene que estar también en equilibrio, ¿no es verdad? Porque si digo que la estructura está en equilibrio, pero una parte no está en equilibrio, quiere decir que está acelerada, entonces va a haber desplazamiento respecto del resto. Entonces, en este momento, fíjense que estamos trabajando con una terna izquierda. En la terna izquierda, el eje Z es el eje de la barra, el eje Y y el eje X van a estar en el plano de la sección, en el plano de la sección transversal. Estos X e Y son los, son los ejes justamente con los que trabajamos en geometría de las masas, ¿verdad? Y la sección transversal, en este caso es rectangular, pero podría ser una sección doble T, una sección L, una sección Z, una sección circular, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, dijimos que yo me robé, sin que nadie se diera cuenta, un pedacito de estructura que está de una estructura en equilibrio, robé un elemento diferencial de barra, que tiene una longitud diferencial Z, fíjense que es muy, muy, muy pequeño. Y junto con ese pedacito de barra, me llevé las fuerzas que actuaban sobre ese pedacito de barra. Vamos a asumir que la carga que actúa sobre la barra es continua y derivable. Ahora ¿Sí? depende Para del cartero, poder... puede llegar mañana o pasado. ¿Cómo sabes? Y por cuando tiene el cartero son uno o 2 días. Gracias. Como vamos a utilizar ahora el cálculo diferencial, no podemos tener una discontinuidad, porque vamos a estar derivando, ¿sí? En realidad no vamos a estar derivando, pero vamos a llegar a una expresión que es una derivada. Entonces, para que eso se cumpla, la función tiene que ser continua y, por supuesto, derivable. Entonces, supongamos que había una carga distribuida de cualquier ley de variación. Puede ser uniforme, puede ser lineal, pero y también de cualquier dirección. Entonces, como la carga es una carga distribuida en cualquier dirección, porque estamos hablando de un sistema espacial, yo lo que voy a hacer es tomar las tres componentes de esa fuerza distribuida y voy a tener una componente en la dirección del eje Y, que es el vertical, que la llamaré, para ser original, Q sub I. La dirección, la carga del eje Z, del eje X, la llamaré Q sub X, y la carga, la componente de la carga según el eje Z, que también es uniformemente distribuida, la llamaré Q sub Z. Fíjense que cuando hacemos una deducción, en general es conveniente que todas las magnitudes en juego sean positivas. Por eso estoy tomando la fuerza Q sub I hacia abajo, la fuerza Q sub X hacia este lado, pero si yo la supusiera en sentido opuesto, bueno, lo único que tendría en las conclusiones que yo saque, tendré signos distintos a los que voy a tener. ¿Sí? Bueno, este pedacito ahora ya no está más en equilibrio. ¿Por qué? Porque este pedacito estaba en equilibrio cuando estaba en contacto con el resto de la estructura. Discúlpenme. Cuando estaba en contacto con el resto de la estructura, este pedacito estaba en equilibrio. Ahora ya no está más en equilibrio. ¿Por qué? Porque hemos cortado en un lado y hemos cortado en otro lado para poder aislarlo. Quiere decir que hemos roto dos vínculos de sexta especie. ¿Qué tenemos que hacer nosotros si queremos restituir el equilibrio de este pedacito de barra? Lo que tenemos que hacer es aplicarle en esta cara que estoy marcando acá con el cursor un sistema equivalente a todas las fuerzas, ¿sí?, que actúan a la izquierda. Mientras que
en esta cara, en la cara de la derecha, vamos a tener que ponerle un sistema equivalente a todo lo que tenemos en la cara de la derecha. Si nosotros logramos restituir, les pido que me esperen un segundito nomás. Restituir todas las fuerzas que actuaban a la derecha y todas las fuerzas que actuaban a la izquierda, este pedacito va a volver a estar en equilibrio. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en la cara de la derecha y en la cara de la izquierda? Vimos hace un ratito que cuando cortamos con un plano transversal y reducimos al baricentro de una cara todas las fuerzas, todo ese sistema de fuerzas, íbamos a obtener en la cara en realidad íbamos a obtener dos binomios de reducción. Uno que actuaba sobre el pedacito sobre la cara que está en el pedacito de estructura que aislé, y otro en el resto de la estructura. Mientras que en la otra cara va a pasar lo mismo. Vamos a tener en la cara de la izquierda, en este caso, todo lo que actuaba a la derecha, y en esta parte de la estructura, en la que quedó sin que yo me la robe, ¿sí? Vamos a tener todo el equivalente de lo que el pedacito le estaba imponiendo. Ahora bien, a mí no me interesa analizar toda la estructura, me interesa analizar solamente este pedacito de la estructura. Entonces, veamos, ¿sí?, que lo que vamos a tener en esta sección, ¿sí?, en este corte, van a aparecer 6 esfuerzos. Y en este otro corte van a aparecer otros 6 esfuerzos, que en el caso más general no van a ser iguales. ¿Por qué digo que no van a ser iguales? Porque no estamos hablando de la misma sección. Estamos hablando de dos secciones muy próximas, o sea, están separadas una distancia diferencial z, pero no son la misma sección. ¿Y qué pasa? La función carga que vamos a tener, la carga que tenemos en uno de los planos de corte, es distinta a la que vamos a tener en el otro plano de corte. ¿Por qué? Porque además tenemos que considerar las cargas que actúan sobre el elemento diferencial de estructura que estamos analizando. Entonces, vamos a ver cuáles son las fuerzas que actúan. En esta cara tenemos las dos fuerzas correspondientes al NZ, que es el esfuerzo normal, y los dos pares correspondientes al par torsor. Mientras que en la otra cara, ¿sí?, en el otro corte, tenemos también las dos fuerzas correspondientes al esfuerzo normal y los dos pares correspondientes al par torsor. Pero fíjense que en este caso, nuevamente estamos poniendo todas las magnitudes en juego, las estamos poniendo positivas. ¿Sí? ¿Se acordarán ustedes que llamamos esfuerzo normal positivo cuando las fuerzas eran convergentes, ¿sí? Cuando la de la izquierda apuntaba hacia la derecha y cuando la de la derecha apuntaba hacia la izquierda. Lo mismo acá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A esta fuerza la llamamos NZ, mientras que a esta la llamamos NZ más diferencial de NZ. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente dijimos que las fuerzas no son iguales. Ahora bien, si las dos caras están separadas una distancia diferencial, o sea, una distancia muy pequeña, la variación entre NZ y N de Z más diferencial Z, o sea, al alejarme un diferencial Z de esta cara, tampoco va a ser enorme si la función de carga es continua y derivable. O sea, que entre NZ y de esta cara y el de esta cara va a haber un diferencial de NZ, ¿sí?, que puede ser positivo, puede ser negativo, y en algún caso particular podría llegar a ser nulo, ¿sí? Pero lo que quiero especificar acá es que no tienen necesariamente que ser iguales. Tanto para el esfuerzo normal como para el momento torsor, fíjense que acá tenemos MZ y acá tenemos MZ más diferencial de MZ. Fíjense, por otro lado, que la fuerza, ¿sí?, como estamos trabajando con terna izquierda, presten atención a esto, por convención, la magnitud que le va a dar el signo es la que actúa en la cara de la derecha, la magnitud que le va a dar el signo al esfuerzo característico. Por lo tanto, en esta cara,
¿sí? En la cara que está a la izquierda del elemento diferencial, la fuerza que actúa sobre el elemento diferencial está actuando en la parte derecha del corte, por lo tanto, tanto esta fuerza como este par, le están dando el signo al momento torsor. Mientras que en esta otra cara, las fuerzas que le dan el signo al esfuerzo normal y al momento torsor son las que actúan de vuelta en la cara de la derecha y no son las que actúan sobre el elemento que estoy analizando. Por lo tanto, esta fuerza es negativa porque se opone al sentido positivo del eje Z, pero el esfuerzo normal va a ser positivo porque la fuerza que manda es esta, es la fuerza que está en la cara de la derecha. ¿Bien? Eso mismo lo vamos a hacer tanto para el corte como para los momentos flexores. Entonces tenemos el corte en X, ¿sí? Porque este es el eje X, el corte en X y el momento flexor en X, y en la otra cara también tendremos el corte en X y el momento flexor en X. En un caso tendremos Q sub X, en el otro tendremos Q sub X más diferencial de Q sub X por la misma razón. Los esfuerzos acá no tienen por qué ser iguales a los esfuerzos en otra sección, aunque esté alejada tan solo un diferencial de Z. Por último, vamos a analizar qué pasa en la dirección de Y, y también tendremos un corte en la dirección de Y, Q sub I y MI, y acá también tendremos QI más diferencial QI y MI más diferencial MI. A ver, ¿están de acuerdo ustedes en que si bien acá tenemos fuerzas positivas y tenemos también fuerzas negativas, todos los esfuerzos característicos son positivos? Sí. ¿Lo ven eso? Bueno, ahora que vieron todo eso, vamos a analizar solo lo que nos interesa, que es el pedacito de estructura, o sea, lo demás lo descarto. Ahora bien, dijimos que bajo la acción de las cargas QI, QX, ¿sí? Distribuidas, y QZ, más todas las fuerzas correspondientes a los esfuerzos característicos, o sea, las que actúan acá y las que actúan acá, el pedacito de estructura, este elemento diferencial de estructura, está en equilibrio. Y si está en equilibrio, va a tener que satisfacer las condiciones de nulidad que cumple cualquier cuerpo que está en equilibrio. O sea, que si proyectamos según los tres ejes de la terna, ¿sí? La suma de proyecciones de todas las fuerzas en X, de todas las fuerzas en Y y de todas las fuerzas en Z, tiene que ser igual a 0. Por otro lado, si tomamos momentos respecto de un punto, que es lo mismo que tomar momentos respecto de tres ejes que pasen por un punto, la suma de momentos tiene también que ser igual a 0, porque precisamente esas ecuaciones de nulidad son las que establecen el equilibrio del elemento estructural que estamos analizando. ¿Se entendió eso? Porque si se entendió, voy a empezar a plantear las ecuaciones. Si proyectamos según el eje X, fíjense que el eje X es este eje, ¿sí? Que sale, digamos, si la figura estuviese en el plano anaranjado el eje X sería perpendicular, ¿no es verdad? Este es el eje X, el que estoy marcando acá en la terna. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que voy a estar proyectando? Voy a estar proyectando, a ver, esta fuerza de acá negra, no la encontraba, que es Q sub X, ¿sí? Esta fuerza corresponde al esfuerzo Q sub X. Ahora yo pregunto, si bien el esfuerzo es positivo, ¿esta fuerza es positiva o es negativa? Conecten el micrófono y contesten. Negativa.
La fuerza es negativa porque se opone al sentido positivo del eje X, que es el eje sobre el que estoy proyectando. Entonces tengo menos Q sub X, que es el valor que tengo acá, menos Q sub X. Ahora voy a tomar la fuerza verde. La fuerza verde tendrá una resultante que va a ser positiva, porque fíjense que el sentido de la fuerza verde es el sentido positivo de las X. ¿Y cuánto vale la resultante de esta fuerza? Vale Q sub X, vale Q sub X por diferencial de Z. Me parece que quedó conectado un micrófono que les pido que lo desconecten. Gracias. Yo desde acá no veo la pantalla de participantes y no lo puedo, digamos, si estoy compartiendo la pantalla así, no tengo la posibilidad de apagar los micrófonos. Vamos de vuelta. La fuerza verde va a ser positiva y va a tener una resultante que va a valer ¿cuánto? Escucho ofertas. QX por el diferencial de Z, que sería el largo del cuerpito del Perfectamente. diferencial. QX, gracias. QX por el diferencial de Z, que es el largo, ¿sí?, del elemento estructural, y es positivo. Y por último, tenemos esta fuerza negra de acá, ¿sí?, la fuerza, que es igual a QX más diferencial de QX. No hay más fuerzas actuando sobre este elemento estructural en la dirección de X. Por lo tanto, como yo sé que el sistema está en equilibrio, impongo que esto sea igual a 0. Yo sé que esto vale 0. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que tengo menos QX y tengo más QX. Por lo tanto, estas dos se cancelan. Si pasamos QX diferencial Z al segundo miembro, pasa con signo negativo, ¿no es verdad? Y si dividimos ambos miembros por diferencial de Z, ¿qué va a quedar? Va a quedar que QX, o mejor dicho, va a quedar que diferencial QX respecto de Z es igual a menos QX. Este menos lo puedo poner de este lado o del otro, es lo mismo. Y con esto llegué a una de las relaciones diferenciales, ¿sí?, entre esfuerzos, porque Q es un esfuerzo, y la carga específica que es Q. ¿Sí? ¿Cuántas relaciones diferenciales vamos a tener? Y vamos a tener una por cada esfuerzo. Por lo tanto, en un sistema plano vamos a tener 3, en un sistema espacial vamos a tener 6 relaciones diferenciales. ¿Mm? Estas relaciones diferenciales van a ser muy importantes, ¿sí? Bueno, vamos a ver dentro de un rato por qué son tan importantes. Primero vamos a ver todas las relaciones diferenciales. Bueno, esta primera la hice muy despacito, ahora voy a proyectar según el eje Y, que es este eje vertical, un poquito más rápido. Tengo QI, que es esta fuerza marrón, que apunta hacia arriba, y que es negativa porque el eje Y apunta hacia abajo y la fuerza apunta hacia arriba. La fuerza en la dirección Y distribuida es QI diferencial de Z, que tengo acá y es positiva porque esta apunta hacia abajo. Y por último, tenemos Q sub I más diferencial Q sub I, que es esta fuerza que tenemos acá, que estoy marcando. Nuevamente tengo menos QI y más QI, y puedo despejar QX, entonces me va a quedar que, voy a despejar QI, que va a ser igual a la derivada del corte en Y respecto de Z. Por último, vamos a proyectar fuerzas en Z y tenemos una ecuación totalmente análoga. Vamos a tener menos NZ, fíjense que Z apunta es opuesta al NZ de esta cara. La resultante de esta carga distribuida va a ser Q sub Z por diferencial Z nuevamente. Y por otro lado tenemos la fuerza axil en esta otra cara, Z más diferencial de NZ. Nuevamente, NZ y menos NZ se cancelan entre sí y nos queda
que Q sub z es igual a la derivada del esfuerzo normal respecto de la abscisa. Bien, estas son las tres relaciones diferenciales. Yo acostumbro en general a poner el signo menos no del lado de la derivada, sino del otro lado. O sea, yo suelo decir que la derivada del corte respecto de la abscisa es igual al valor de la carga específica en la dirección del corte cambiada de signo. La derivada del esfuerzo normal respecto de la abscisa es igual a la componente de carga normal cambiada de signo. Y en los tres casos vamos a estar cambiando de signo porque tenemos tres signos menos. Estas son las tres relaciones diferenciales más sencillas. Ahora vamos a ver qué pasa cuando queremos tomar momentos. Vamos a tomar momentos respecto de un punto como este, que estoy marcando acá. Yo podría tomar momentos respecto de cualquier punto del espacio. ¿Por qué elijo este punto de acá? Porque tomar momentos respecto de un punto es lo mismo que tomar momentos respecto de tres ejes ortogonales, ¿no es verdad? Una terna con origen en el punto. Pero ¿por qué de tantos puntos que hay en el espacio elijo caprichosamente este? Porque fíjense que de este lado tengo las fuerzas incrementadas, el Q más diferencial Q, otro Q más diferencial Q, el N más diferencial N. Si yo voy a tomar cualquier otro punto, ¿sí?, que da lo mismo, ¿sí?, voy a tener una expresión un poquitito más compleja porque voy a tener el momento de esta fuerza y el momento del diferencial de la fuerza también. Mientras que si tomo momentos respecto a este punto, como el punto pertenece a la recta de acción de Q diferencial, de Qx diferencial Qx, pertenece a la recta de acción de QI diferencial QI, y pertenece a la recta de acción de N más diferencial N, directamente los momentos de eso van a ser cero, y la expresión me va a quedar un poquito menos complicada, un poquito más simple. ¿Mm? Entonces, pongo tres ejes, ¿sí?, correspondientes a la terna que estoy utilizando, con origen en el centro de momentos que llamaré X', Y', Z'. Conservo el nombre, conservo la dirección, y a direcciones homólogas les pongo el prima. Ahora vamos a tomar momentos respecto de X'. X' es este eje que estoy señalando acá. ¿Está bien? Vamos a ver quién interviene. Vamos a tener menos mx, porque fíjense que este eje proyecta en X', ¿sí?, pero es opuesto a lo que yo llamo positivo, porque el sentido positivo es el otro. Entonces tengo menos mx. Me estoy por quedar sin tiempo. Vamos a hacer una cosa. Desconecto y volvemos a conectar, porque si no se me va a cortar en la mitad de la relación y quiero ir despacito. Entonces, dejo de compartir. NZ no genera momento porque lo corta. Q sub X no genera momento porque es paralelo, es coplanar, lo corta en un punto impropio. Quiere decir que el que sí va a generar momento es Q sub Y. Y el momento que genera Q sub Y respecto de este eje X' es, por un lado, es antihorario, ¿sí?, porque va de Z a Y y no de Y a Z, es negativo. Si yo me paro en la punta del eje X', veo que la fuerza XY rota, ¿sí?, en sentido antihorario, por lo tanto, en terna derecha es negativa. Y el momento generado va a ser igual a Q sub Y por diferencial de Z. Fuerza por distancia, que es lo que tenemos escrito acá. Menos Q sub Y diferencial de Z. Vamos a tomar ahora el momento dado por la fuerza distribuida. Nuevamente, la fuerza distribuida según Z corta al eje X', la fuerza verde, la fuerza Q sub X, corta también, es coplanar con X', por lo tanto lo corta en el punto impropio de la dirección X.
Por lo tanto, la única fuerza que generará momento es esta fuerza Q sub i distribuida. ¿Cómo calculo el momento de Q sub i respecto de X'? Hago lo siguiente. Calculo su resultante, que será Q sub i por diferencial de Z. Esa resultante sé que como es una carga rectangular, cae justo en la mitad del rectángulo. Entonces voy a tener Q sub i por diferencial de Z es la fórmula, es la resultante. Y el brazo del par es diferencial de Z sobre 2, porque estamos en la mitad de la carga distribuida. Entonces me queda Q sub i diferencial de Z sobre 2. Y es positivo porque va de I a Z, o sea, es horario. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que nos queda ahora. Del otro lado queda, de los tres pares, los únicos que van a proyectar son MX, ¿sí? Que es, ¿dónde está MX? Acá, este de acá, MX más diferencial MX. Acuérdense que en la cara de la izquierda están incrementados porque nos alejamos un diferencial Z y suponemos que hubo un incremento diferencial MX. Como el elemento estructural está en equilibrio, impongo la nulidad y voy a despejar. ¿Qué voy a despejar? Veamos. Acá tenemos tres tipos de magnitudes. Por un lado tenemos magnitudes finitas que son mx y menos mx. Por otro lado se están cancelando, porque una es negativa y la otra es positiva. Por otro lado tenemos magnitudes que son infinitésimas. ¿Por qué? Porque Q sub i, si bien es una magnitud finita, está multiplicado por un diferencial. Y un valor finito multiplicado por un infinitésimo me va a dar un infinitésimo. Entonces, esto es mucho más chiquito. Pero esto es mucho más chiquito que m, pero ahora es lo más grande que tenemos. ¿Por qué? Porque si bien esto es infinitésimo, ¿qué pasa? Esto también es un infinitésimo de un orden similar, porque es un diferencial de primer orden. Pero acá, ¿qué tenemos? Tenemos un producto de infinitésimos. Esto es diferencial de z por diferencial de z, que es lo que habitualmente llamamos un infinitésimo de segundo orden, o de orden superior. Por lo tanto, no es que lo despreciamos, como aprendimos a decir en análisis matemático, sino que no es apreciable frente al valor de estos. O sea, si acá estoy en 80, y acá estoy en 80,004 o en 30,04, perdón, si esto es 80 y esto es 0,005, esto es 0,00003, o sea, es un número que no me mueve el amperímetro, por lo tanto, no lo voy a tener en cuenta. Fíjense quién está jugando acá. Acá está jugando la carga distribuida. Si bien nosotros tenemos una carga uniformemente distribuida, si hubiéramos tenido una carga linealmente distribuida o parabólicamente distribuida o de cualquier ley de variación, ¿sí? Su valor hubiese sido muy chiquitito y el par, ¿sí? La resultante estaría un poquito más cerca, un poquito más lejos, pero siempre estaríamos hablando de un infinitésimo de orden superior, o sea que no me importa cuál es la ley de variación, este término no pesa. Por lo tanto, lo más sencillo es tomar una carga rectangular. ¿Bien? Bueno, entonces, menos mx se fue con mx, Q sub i se fue porque está multiplicado por un infinitésimo de segundo orden. Los únicos que entran ahora en el balance son estos, que son infinitésimos de orden similar. Pasamos mx al otro miembro y queda que como esto era negativo, pasa al otro miembro como positivo y me queda que diferencial de mx respecto de z es igual a Q sub i. ¿Se entendió esto? En el primero tardé un montón para ser muy, muy, muy detallista. Ahora vamos a ir un poquito más rápido, si es que hace falta. Ir más despacio, me avisan y voy a ir tan despacio como en el primero. Acá hay un error. Esto tiene que ser un signo igual a menos. ¿Está bien? Lo que quiere decir esto es que la derivada segunda del momento respecto de z
es igual a la derivada primera del corte y es igual a la carga específica. Eso lo vamos a dar más adelante, por ahora no le demos demasiado bolilla. Pero lo tenía en el PowerPoint, lo pongo. Y encima está mal porque esto es igual a menos, no es esto menos esto. ¿Mm? En resumen, la carga, ¿sí?, es igual a la derivada segunda del momento respecto de z dos veces. Bien, vamos a ir a la próxima relación diferencial. Voy a tomar momentos ahora respecto del eje Y', que ojo que tiene el sentido positivo hacia abajo, ¿está bien? Eso lo vamos a ver ahora cuando estemos tomando momentos. Entonces, por un lado vamos a tener este par que apunta hacia arriba, por lo tanto S menos MI, ¿sí?, porque el sentido positivo es hacia abajo y el par proyecta hacia arriba. Vamos a ver qué pasa con el corte, ¿sí? El corte en I no genera momentos en I'. ¿Perdón? El corte en I es coplanar con el eje Y', por lo tanto no genera momentos. El corte en X sí genera momentos. Y yo les pregunto, el corte en X, este a Q sub X, cuyo momento es igual a Q sub X por diferencial Z, respecto de Y', ¿va a ser positivo o negativo? Piénsenlo despacito. ¿Cómo? Negativo. Fíjese, si yo me paro en la punta del eje Y mirando hacia el origen, ¿cómo veo girar a la fuerza esta? ¿En sentido horario o en sentido antihorario? En sentido antihorario. No, eso sí me paro arriba y miro para abajo, pero yo me tengo que parar en la punta del eje Y mirando hacia arriba. O sea, yo estoy parado debajo de este plano mirando hacia arriba. Horario. Claro, el sentido es horario. ¿Está bien? Estoy mirando para arriba, yo estoy debajo de la fuerza y veo que esto gira en este sentido. Si me paro arriba, lo veo girar en sentido antihorario, pero si me paro abajo, lo voy a ver girar en sentido horario. Por lo tanto, el momento de Q sub I respecto de I', perdón, el momento de Q sub X, respecto a Y' es positivo y vale Q sub X por diferencial de Z. Me parece que alguno no lo vio esto, porque no me dijeron, cierto. Imagínense que esta fuerza, ¿sí?, estuviese en una arista de la habitación y ustedes están mirando, ¿sí?, están mirando hacia el techo, ¿sí? ¿Cómo ven girar la fuerza? ¿En sentido de las agujas del reloj o en sentido opuesto a las agujas del reloj? Si ustedes están acá y este es el techo de la casa de ustedes. Fíjense, esta fuerza va del eje, del eje Z al eje X'. De Z a X', todo lo que va de X a Y, de Y a Z o de Z a X es positivo. Y esto va de Z a X. Por lo tanto, es positivo. Bien. Vamos a ver el momento de la fuerza distribuida. Estamos tomando momentos respecto de Y', por lo tanto, esta fuerza roja no genera momento porque es paralela. Esta fuerza azul no genera momento porque corta el eje Y', la única que va a generar momento es la verde, que ahora sí va a generar un momento antihorario, ¿sí?, porque es opuesta a esta. Si esta giraba en sentido, acuérdense que estoy mirando desde abajo, si esta giraba en sentido de Z a X, esta va a girar de X a Z, o sea que el momento de esta va a ser negativo y va a valer Qx por diferencial Z, esa es la resultante, y por
diferencial z sobre 2. Entonces, va a ser negativa ahora, ¿sí? Y va a valer qx por diferencial z al cuadrado sobre 2. Por último, tenemos el momento mi más diferencial mi, que es este que está acá. Y es positivo porque apunta hacia abajo, que es el sentido positivo del eje y'. Como el elemento estructural está en equilibrio, lo igualo a 0 y empiezo a mirar qué tengo. Tengo menos m y más m, que se cancelan. Tengo de nuevo el término de segundo orden, que no se aprecia frente a los de primer orden. Y llego a esta expresión. Q sub x es igual a menos diferencial mi respecto de z. Ojo, que acá yo llegué a que QI es igual a más diferencial m respecto de z, y acá veo un menos mi respecto de z. ¿A qué se debe eso? A que estoy trabajando con una terna izquierda, y por lo tanto este momento, ¿sí?, era positivo, ¿sí? Perdón, este momento era negativo mientras que este es positivo. Entonces, cuando yo pasé este al segundo miembro, quedó positivo, y ahora cuando pase este al segundo miembro va a quedar negativo. Este, en ningún caso, jugó, si bien tenían signo opuesto, no tuvo peso porque estaba multiplicado por un infinitésimo de orden 2. ¿Está bien? Por último, bueno, llegamos a la misma conclusión, que la carga específica es la segunda derivada del momento respecto de la abscisa 2 veces. Por último, vamos a hacer la más fácil de todas, que es proyectar según el eje Z', que es el eje de la barra. ¿Por qué digo que es la más fácil de todas? Porque ninguna de las fuerzas, ni el esfuerzo normal, ni ninguno de los cortes, en ninguna de las caras genera momento, porque todas las fuerzas cortan al eje Z. Las fuerzas distribuidas también cortan al eje Z, tanto la que tiene la dirección Y como la que tiene la dirección X, y ni que hablar la que tiene la dirección de Z, que coincide con el eje Z, ¿correcto? Entonces lo único que me van a quedar son los pares. Va a quedar menos mz, ¿sí?, más mz más diferencial mz, que es lo que tengo en la otra punta. ¿Está bien? Eso tiene que ser igual a 0, y llegamos a la conclusión, como se va esto, que la derivada, el diferencial de momento torsor, es igual a 0. Y con eso se nos acaba el PowerPoint. Con esto tenemos las 6 relaciones diferenciales. Estas 3 que tenemos acá, ¿sí?, son espaciales, mientras que estas otras 3, las que están en verde, son las que vamos a utilizar más nosotros, que es la que corresponde a un sistema plano. Fíjense que en un sistema plano vamos a tener dos componentes de carga, dos componentes de fuerza, o sea, vamos a tener la fuerza, sí, también tenemos dos componentes de carga, por supuesto. Tenemos la carga axial, tenemos la carga en el plano, y tenemos, por otro lado, el esfuerzo normal y uno de los esfuerzos de corte. Y el momento flexor, ¿sí?, que va a estar dado según el eje perpendicular, porque fíjense que el M es un MX, va a estar relacionado con el corte en Y. Entonces, el corte en Y está relacionado con la carga en Y. El esfuerzo normal está relacionado con la carga distribuida en Z, y el momento flexor está relacionado con el corte en Y. Yo les dije al principio que este era un tema muy importante. ¿Y por qué es importante? Ahora vamos a ver por qué. En estabilidad 2 y de ahí en adelante, en resistencia de materiales y de ahí en adelante en análisis estructural 1 y en otras materias ya más
específicas de la carrera, sean estas estructuras metálicas, estructuras de madera, mecánica de suelos, etc., vamos a tener que dimensionar barras. ¿Qué es dimensionar una barra? Dimensionar una barra es hallar, ¿sí?, las dimensiones que requiere la barra para poder resistir el esfuerzo al que se ve sometida. Ahora bien, si yo quiero dimensionar correctamente una barra, tendría que poder saber cuál es la sección de las infinitas secciones que tiene una barra, cuál es la sección que está sometida a un esfuerzo mayor. ¿No es verdad? Ahora, ¿qué pasa? Hasta ahora, si yo quisiera saber cuál es la sección que está sometida a un esfuerzo mayor, tendría que cortar en una sección, estudiar cuánto, plantear las ecuaciones de equilibrio, determinar cuánto valen las características en esa sección, cortar en otra sección infinitamente próxima, volver a hacer el mismo análisis y así infinitas veces. Terminado ese procedimiento, yo podría decir, ah, bueno, esta es la sección, y señalo con el dedo, más comprometida. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes oyeron lo que yo dije, infinitas veces. No hay manera de hacer eso. Mientras que, fíjense que gracias a estas relaciones, ¿sí?, nosotros podemos ver lo siguiente. Si la carga, ¿sí?, si por ejemplo la carga en la dirección Y, quedémonos un ratito con las relaciones en un sistema plano, o sea, las tres verdes, ¿sí? Si yo sé que la carga en I es igual a 0, porque no hay carga distribuida, ¿sí?, al no haber carga distribuida, yo puedo saber cómo es la ley de variación del esfuerzo de corte. ¿Por qué? Porque cuando la derivada de una función es igual a 0, ¿cómo es esa función? ¿Perdón? Constante. Claro. Fíjense cómo de pasar de analizar infinitas secciones, si yo sé que la función va a ser constante, ¿cuántos valores necesito calcular? Uno solo. Miren cómo se me facilita la vida. Pero bueno, no siempre va a ser nula. ¿Qué pasa si este valor, en lugar de ser nulo, fuera constante? Supongamos una carga uniformemente distribuida, donde el valor este es, no sé, qué sé yo, 10 kilonewtons sobre metro. Si este valor es constante, cuando la derivada de una función es una constante, ¿qué ley de variación va a tener la función? Lineal. Claro, va a ser lineal, va a ser una recta. Y para poder determinar una recta, ¿cuántos valores necesito? Solamente 2. Entonces, de vuelta, en lugar de calcular el corte en infinitos valores, si yo sé que la ordenada de carga es uniforme, calculo el corte en 2 puntos y trazo una recta. Y esa recta me va a representar en un determinado diagrama cartesiano, ¿sí?, cada una de esas ordenadas de esa recta me va a dar el valor en una de las infinitas secciones. Entonces, trazando ya esa recta, puedo darme cuenta rápidamente cuál es la sección que tiene mayor corte. ¿Se ve eso? Entonces, para poder dimensionar adecuadamente, yo tengo que saber en qué lugar está la sección más comprometida. Pero ¿qué pasa? La sección más comprometida al corte puede ser que no sea la sección más comprometida al esfuerzo normal o al momento flexor. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Fíjense. Si la carga es 0, si la carga distribuida es igual a 0, dijimos que el corte va a ser uniforme. Si el corte es uniforme, ahora pego un salto y me voy a la otra relación diferencial, porque acá tengo derivada de Q sub I, pero acá tengo Q sub I también. Si yo sé que Q sub I es uniforme, sé que el momento va a ser lineal. Si Q sub I, carga específica, es uniforme, el corte va a ser lineal y el momento será cuadrático. Para trazar una cuadrática necesito 3 valores. Pero 3 valores no es infinito. O sea, siempre
voy a poder obtener todos los valores de los esfuerzos característicos en una barra, calculando algunos valores, pero no infinitos. ¿Se entiende la importancia que tienen las relaciones diferenciales? Porque si no estaríamos trabajando a ciegas, al no saber en qué punto de la sección, perdón, en qué punto de la barra está el esfuerzo mayor, entonces estoy trabajando a ciegas. Pero si yo puedo saber, gracias a estas relaciones diferenciales, conociendo cómo es la carga distribuida, que puede ser nula, uniforme, lineal, en general no se estudian cargas cuadráticas, es muy, muy raro. Y si existen cargas cuadráticas, y existen, porque imagínense que tenemos un tinglado parabólico, ¿sí?, que está sometido a una carga de nieve. La carga va a ser parabólica, ¿sí? Pero en ese caso las normas nos permiten tomar una carga uniformemente distribuida, mayorada un poquitito de modo de estar del lado de la seguridad. O sea, de nada me sirve estar trabajando a 18 decimales, ¿está bien? Mayoramos un poquito la carga para estar del lado de la seguridad y vamos a poder dimensionar las barras en forma correcta. ¿Se entendió? Sí. Bueno, de todos modos, si no se entendió, tienen la posibilidad de preguntar ahora o mandar mail o lo que sea. Bueno, vamos a ver si podemos ver algún trazado de diagramas de características. A ver, un segundo. Ahí está. ¿Cómo se trazan los diagramas de características? En principio, dijimos que cuando dedujimos las relaciones diferenciales, estábamos trabajando bajo la hipótesis de que la carga era continua y derivable. Pero eso no pasa siempre. Analicemos un caso muy sencillo, que es del de una barra simplemente apoyada. Estoy compartiendo pantalla, ¿no es verdad? ¿Ustedes ven la viga esta? Sí. Bien, gracias. Tenemos la barra AB simplemente apoyada bajo la acción de esta carga inclinada de 20 kilonewton. ¿Está bien? Evidentemente esto no es una carga continua y derivable, pero no me voy a rendir tan rápido. En lugar de decir no puedo trabajar porque la carga no es continua y derivable, voy a decir lo siguiente. Entre A y C, mejor dicho, en A tampoco es continua y derivable porque acá tengo la reacción de vínculo, que también representa un salto. Pero ¿qué pasa si analizo un infinitésimo a la derecha de A? Entre un infinitésimo a la derecha de A y un infinitésimo a la izquierda de C, la carga es nula, es continua y derivable. Después, un infinitésimo a la derecha de C hasta un infinitésimo a la izquierda de B, la carga vuelve a ser continua y derivable. O sea que se me van a presentar tres discontinuidades. Una en A, una en C y una en B. ¿Cuántas secciones tiene la barra? Infinitas. De esas infinitas secciones voy a poder determinar el valor de los esfuerzos característicos en infinito menos 3. ¿Qué les parece? O sea, voy a poder dimensionar la barra porque voy a tener suficiente información. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, fíjense que esta fuerza no tiene ni la dirección del corte, ni la dirección del esfuerzo normal. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es trabajar con sus componentes. Si esta inclinación es de 30 grados respecto de la vertical, multiplicamos 20 kilonewton por el coseno y por el seno de 30 y obtendremos esta componente vertical de 17,32 y esta componente horizontal de 10. Acto seguido, calculamos las reacciones de vínculo, ¿sí?, donde vamos a tener esta fuerza horizontal de 10, fíjese que por proyección horizontal sale la reacción esta, tomando momentos respecto de A, fíjense que las reacciones verticales no son iguales,
porque la fuerza no está ubicada en el centro de la barra. Hay 2 metros a la izquierda y 3 metros a la derecha. Esa asimetría hace que sea mayor la reacción que está más cercana a la fuerza. La fuerza de 17 está más cerca de A que de B, aunque no se note mucho en este esquema. Acá sí se ve porque está acotado. Por lo tanto, la reacción izquierda va a ser un poquito mayor. Ahora lo que hago es cortar un infinitésimo a la derecha de A, ¿sí? Y determino, ¿sí?, teniendo en cuenta los signos, ¿sí?, cómo es, cuánto vale el esfuerzo normal, cuánto vale el esfuerzo de corte y cuánto vale el momento flexor. Fíjense, analizando la parte de la izquierda, ¿sí?, veo que tengo una fuerza de 10 hacia la izquierda, por lo tanto el equilibrio exige que haya una fuerza de 10 hacia la derecha. Tenemos una reacción de vínculo en este pedacito de la izquierda que es de 10,39 hacia arriba, lo que impone que acá tenga que haber una fuerza de 10,39 hacia abajo. ¿Por qué? Porque las proyecciones sobre dos ejes tienen que ser nulas, porque este pedacito pertenece a una barra en equilibrio, por lo tanto tiene que estar en equilibrio. Y por último, como estas fuerzas son concurrentes, el par va a ser igual a 0. En el extremo de barra sin par aplicado, el momento flexor será igual a 0. ¿Está bien? Vamos a ver qué pasa en el otro extremo de este intervalo AC. Fíjense que si vemos el eje X, ¿sí?, para todas estas secciones, si yo corto y miro a la izquierda, ¿qué voy a tener? Voy a tener siempre la misma fuerza de 10 y la misma fuerza de 10,39. Por lo tanto, el corte y el esfuerzo normal, ¿cómo van a ser? Van a ser uniformes a lo largo de todo este tramito. Pero el momento flexor ya no va a ser uniforme. ¿Por qué? Porque la fuerza de 10 no genera momento respecto de ningún punto del tramo AC. Pero la fuerza de 10,39 sí va a generar momento, ¿sí?, pero no en A, porque A pertenece a su recta de acción, pero ni bien me vaya de A, va a generar un momento que va a ser 10,39, que es el valor de la fuerza, por la distancia a la que estamos. O sea, será 10,39 por X. 10,39 por X es es la ley de variación de ¿qué? O sea, ¿qué tipo de ecuación es m por x? Es la ecuación de una recta, ¿la verdad? Entonces, habíamos visto, ¿me entendieron lo que dije o no? Sí. Entonces, el momento flexor va a ser igual a 10,39 kilonewton por x metros. Entonces, si x vale 0, vale 0. Pero si x crece, crece el momento flexor, alcanzando un valor máximo acá. ¿Qué pasa? Cuando yo pego el salto y voy a la derecha del punto de aplicación de la fuerza, tengo que analizar lo siguiente. ¿Qué me quedó a la izquierda? Ahora no voy a tener esfuerzo normal. ¿Por qué? Porque esta fuerza, la reacción de vínculo, se equilibra con esta otra. ¿No es verdad? O sea, este pedazo de fuerza no requiere que aplique una fuerza en la dirección del eje de la barra para mantener el equilibrio. Esta fuerza más esta fuerza más esta fuerza vale 0. Pero ya son 0 la suma de estas dos. Por lo tanto, esta valdrá 0. En el corte, ¿qué va a pasar? En esta parte de la izquierda tengo 10,39 menos 17,32, por lo tanto tengo que poner 6,39 para arriba. Análogamente, si analizo este pedazo de la derecha, tengo esta fuerza que vale 6,39 y por proyección sobre un eje vertical, acá tendré que tener una fuerza de 6,39 para que esto no se vaya para arriba. Y si fuese mayor que 6,93, quise decir,
Si fuese mayor que 6,93 se iría para abajo, entonces tiene que valer eso, 6,93. El momento flexor va a valer 20,78, que es 10,39 por 2 metros. Y por último, acá a la derecha, nuevamente no tenemos esfuerzo normal, porque de este lado no tenemos fuerza axial. El corte sigue valiendo lo mismo, y el momento flexor vuelve a valer 0. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si tomo el momento de esta fuerza respecto de puntos, va a valer 0 en esta sección. A medida que me aleje, tendrá un valor distinto de 0. Aumentará linealmente. Entonces vamos a ver cómo son los diagramas. Trazamos 3 ejes, ¿sí? Vamos a trazar diagramas cartesianos. Fíjense, en la zona de la izquierda tenemos un valor de esfuerzo normal positivo. ¿Se acuerdan que cuando las dos fuerzas concurrían, decíamos que el esfuerzo normal era positivo? Dicho de otra manera, cuando la fuerza de la derecha iba cuando la fuerza de la izquierda iba hacia la derecha o cuando la fuerza de la derecha iba a la izquierda, decíamos que el esfuerzo normal era positivo. A eso lo llamamos esfuerzo de tracción. Al esfuerzo normal positivo lo llamamos esfuerzo de tracción. Entonces, en una determinada escala, llevamos un segmento representativo de los 10 kilonewton y, como para todas las secciones es el mismo valor, llevamos ese valor así. A la derecha, ¿cuánto valía el esfuerzo normal? 0. Entonces, tendremos ordenadas nulas. Y esto que tenemos acá es el diagrama de esfuerzo normal de esta barra. En la parte izquierda vale 10 kilonewton de tracción, en la parte derecha vale 0. Si yo tuviese que elegir la sección más solicitada a tracción, no voy a elegir una que esté en el tramo CB. Voy a dimensionar la barra eligiendo una sección del tramo AC, que es donde el esfuerzo normal es máximo. ¿Qué pasa con el corte? Acá tenemos un corte negativo, ¿sí? Porque fíjense que era positivo cuando la fuerza de la derecha iba para abajo y la fuerza de la izquierda iba hacia arriba, que es justo lo opuesto a lo que pasa acá. Tenemos que el corte vale 10,39 a lo largo de todo el intervalo de secciones. Acuérdense que habíamos dicho que cuando la carga uniforme era igual a 0, la carga distribuida era igual a 0, el corte era uniforme, porque el corte es la derivada, ¿sí? La derivada del corte respecto de la abscisa era igual a la ordenada de carga. Entonces, en este caso, la derivada de una constante es igual a 0, no tenemos carga, y el corte es constante. Es negativo en este tramo, y acá ¿qué tenemos? En el otro tramo va a valer 6,39 positivo, por lo tanto, en el otro tramo, y dale con 6,39, 6,93, es positivo. Entonces, este es el diagrama de corte. Fíjense qué particularidad. Siempre que tenemos un extremo de barra, o mejor dicho, siempre que tengamos una fuerza en la dirección del eje de la barra, en la sección donde tengamos eso vamos a tener un salto en el diagrama de esfuerzo normal. Fíjense que tenemos acá un salto en el diagrama de esfuerzo normal que vale 10 kilonewtons. Si seguimos en toda esta zona no tenemos fuerza de la dirección del eje de la barra hasta llegar a C. En C tenemos un salto también porque tenemos una fuerza en la dirección del eje de la barra. Entonces volvemos a tener este salto que lleva el esfuerzo normal a 0. Acá tenemos un salto positivo, acá tenemos un salto negativo. Con el corte pasa algo análogo. Acá tenemos una fuerza que va para arriba, tenemos un salto hacia arriba de
39. Ah, de ahí está el 39, que acá tenía 39 y acá tengo 93. Bueno, tenemos ese salto. Y seguimos con el valor uniforme hasta llegar a la fuerza de 17,32. Ahora, en esta sección vamos a tener un salto de 17,32, pero desde acá, del menos 10,39. Por lo tanto, llegaremos a un valor de 6,93 positivo, que es igual a 10,39 menos 10,39 más 17,32. No tenemos más fuerzas hasta llegar acá, donde tenemos la fuerza de 6,93 que genera nuevamente un salto hacia arriba y cierra el diagrama de corte. El diagrama de corte va a ser uniforme. Si el corte es uniforme, habíamos visto que el momento flexor va a ser lineal. Fíjense que tenemos dos diagramas de esfuerzo normal, uno uniforme y uno uniformemente nulo. Tenemos dos diagramas. ¿Por qué tenemos dos diagramas? Porque la carga justamente no era continua y derivable. Entonces, nosotros tenemos un diagrama por cada intervalo de secciones continuas y derivadas. Si tuviéramos más fuerzas transversales, tendríamos más saltos, ¿sí? Y más zonas de diagramas. Acá, como tenemos solamente una carga, esta carga nos permite ver dos zonas, AC por un lado y CB por el otro. ¿Qué pasa ahora con el diagrama de momento flexor? Si el corte es uniforme, el momento tendrá que ser lineal, como vimos antes. Tenemos este momento que valía 0 en el extremo de barra. Recuerden siempre que un extremo de barra, si no tiene un par aplicado, va a tener momento flexor nulo siempre. Acá tiene un determinado valor, que era el 20,78 que hemos calculado, y sabemos que como el corte es uniforme, el momento tiene que ser lineal. Conocemos el valor del momento acá, 20,78, y sabemos que acá vale 0 porque es un extremo de barra sin par aplicado. Por lo tanto, este va a ser el diagrama del momento flexor. Recuerden, por otro lado, que el valor del corte, ¿sí?, es la pendiente de la tangente, o sea, es la derivada, o sea, que es la pendiente de la Pasó lo que no quería que pase, se cortó justo cuando estaba en la mitad de la explicación. Vamos a esperar. Entonces les decía, cosas a recordar. Extremo de barra, sin fuerza axial aplicada, vamos a tener esfuerzo normal 0. Fíjense que en este extremo no tenemos fuerza axial aplicada, por lo tanto el esfuerzo normal es 0. En este otro extremo, en el A, sí tenemos una fuerza axial, entonces el esfuerzo axial va a tener el valor, o vamos a tener un salto del valor de la fuerza aplicada. ¿Qué pasa ahora con el corte? Extremo de barra, sin fuerza transversal aplicada, o sea, sin fuerza perpendicular al eje de la barra, vamos a tener corte nulo. En este caso no pasa eso, porque en los dos extremos tenemos. Pero si tuviéramos una ménsula, o sea, una barra empotrada, y no tenemos una carga transversal en la punta, el corte en el extremo de la ménsula, libre, no en el empotrado, en el otro, va a valer 0. Y donde tengamos la carga transversal aplicada, vamos a tener un salto. A la izquierda tenemos el salto de la reacción de vínculo, ¿sí?, que es negativo. Acá tenemos el salto de 17,32, ¿sí?, que es positivo porque va en el sentido positivo de la psi. Y acá tenemos
otro salto que es negativo. La semana que viene, cuando empecemos la clase, vamos a hablar de lo que llamamos ternas locales, ¿sí? Porque si bien para calcular las reacciones de vínculo nosotros trabajamos con una terna general que llamamos terna global, para trazar los diagramas de características, vamos a trabajar con ternas locales. ¿Qué son las ternas locales? Son ternas solidarias a cada una de las barras. Si nosotros tenemos una estructura que tiene barras horizontales, barras verticales, barras inclinadas, cada una de las barras va a tener una terna local solidaria a la dirección de su eje, ¿sí? La semana que viene esto lo vamos a ver con mayor detalle. Lo que sí me interesa que vean es que extremo de barra sin par aplicado, ¿sí? Vamos a tener momento flexor nulo, y si tuviéramos un par aplicado, vamos a tener un salto, ¿sí? Cuya intensidad, la intensidad del salto, será igual al momento del par. Bueno, esto es lo que tenemos acá. Esta es lo que trazamos recién. Bueno, este es un diagrama de cuerpo libre desmenuzado, ¿sí? O sea, si yo quiero trazar los diagramas de característica, con conocer los valores de las características en este extremo, en estos dos extremos de tramo, porque recuerden que nosotros conocemos la ley de variación del esfuerzo normal y del corte. Entonces, si sabemos que es uniforme, con conocer uno alcanza, pero en el caso del momento flexor, que es lineal, necesitamos conocer dos valores. ¿Está bien? Entonces, con conocer dos valores, pudimos trazar, sin calcular las infinitas secciones, estos diagramas que sí nos permiten conocer cuánto vale el momento flexor en cada una de las infinitas secciones. Fíjense que ahora, de solo mirar el diagrama de momento flexor, sabemos que la sección más comprometida, o sea, la sección que vamos a tener que elegir para diseñar esta barra, va a ser la sección donde está aplicada la carga. No dije la sección central, porque esta no es la sección central, pero es la que tiene el momento máximo. Cualquier otra sección tiene momento flexor, pero no es determinante en el diseño, porque el valor es menor al máximo. Yo lo que necesito es que esta barra, una vez que la haya dimensionado, si este va a ser su estado de carga, esté en condiciones de soportar un momento flexor de 20,78 kN. Por supuesto que no la voy a diseñar para 20,78, sino que voy a mayorar la carga o voy a disminuir la resistencia, ¿sí?, de la barra. O sea, voy a trabajar con un coeficiente de seguridad, pues si yo trabajase con los 20,78, teniendo en cuenta que la fuerza vertical va a ser 17,32, ¿sí?, yo felizmente me mandé mi viga, la ponen en la barra, la ponen en la estructura, le ponen la carga de 20 kilonewton con esta inclinación y la barra se comporta perfectamente. Ahora se largó a llover, cayó una gota de lluvia, aumentó la carga y la barra colapsa. Entonces, evidentemente, siempre vamos a tener una pequeña, un pequeño changüí, un pequeño coeficiente, o no tan pequeño, en realidad son bastante grandes los coeficientes de seguridad. Y eso se debe a dos razones. Primero, a la incertidumbre que tenemos nosotros en la respuesta del material. Si bien nosotros se ensayan muchísimas piezas y se obtienen valores de tensiones de fluencia o de rotura bastante cercanos a los, digamos, todo esto es un trabajo estadístico, ¿sí?, tampoco tenemos la certeza de cuál va a ser la intensidad de las cargas, ¿sí?, porque el hormigón puede ser un poco más pesado, porque por alguna razón hubo una sobrecarga que no tuvimos en cuenta. Pero ojo, les quiero decir una cosa, no existe ninguna estructura, no existe ningún coeficiente de seguridad, ¿sí?, que nos proteja de una barbaridad en el cálculo. O sea,
Si nosotros nos equivocamos razonablemente un poquitito, ¿sí? La fuerza no era de 20, era de 21, de 22, un 10% estoy considerado. Ahora, si yo, por ejemplo, estoy haciendo un edificio y me olvidé en mi cálculo de considerar el peso del tanque de agua, ¿sí? Cuando el tanque de agua se llene, no sé si este edificio va a colapsar, pero voy a tener unas fisuras y unas deformaciones que no van a ser compatibles con el funcionamiento de la obra, con el funcionamiento del edificio. O sea, vieron que a veces uno dice, bueno, me equivoqué en un signo o me equivoqué en la posición de la fuerza. No es necesario que trabajemos al noveno decimal, pero cuanto más sensato sea nuestro modelo, porque además hay otra cosa. Cuando nosotros estamos analizando esta barra simplemente apoyada, estamos suponiendo que este punto es fijo y que este punto no puede experimentar corrimientos verticales, ¿sí? Ahora, esto es un modelo, yo nunca puedo calcular una estructura, siempre voy a estar calculando el modelo de la estructura que quiero construir. Y esto finalmente termino asimilándolo a un modelo matemático, y ese modelo matemático lo voy a terminar resolviendo planteando un sistema de ecuaciones. Ahora, yo salgo de la Facultad de Ingeniería, chocho con mi diploma y me pongo a calcular. Este punto A, que yo asumo que es perfectamente fijo, que en realidad puede ser una base que está está apoyada en el suelo, ¿realmente va a tener un corrimiento cero absoluto? O por ahí va a tener un corrimiento muy pequeño, compatible con la estructura. Este punto B lo mismo. ¿Entienden lo que quiero decir con esto? Los cálculos que nosotros tenemos que aprender a hacer son cálculos muy rigurosos, muy exactos. Pero en la vida, entre comillas, real, o sea, en la práctica profesional, el cuerpo rígido no existe, todo cuerpo va a experimentar una cierta deformación, ¿no es verdad? El tema es que cuando nosotros asimilamos nuestras barras, o las barras de las estructuras que proyectamos, a cuerpos rígidos, lo que estamos asimilando es que las deformaciones que va a experimentar la estructura son tan pequeñas que las rectas de acción de las fuerzas prácticamente no se van a modificar, por lo tanto no se van a modificar los momentos de dichas fuerzas respecto de los centros de momento que queramos tomar. Y si se modifican, ¿sí?, la variación de los momentos va a ser despreciable prácticamente frente a las cargas que hay en las estructuras. O sea, si yo digo que el momento es igual a 20,78, o es 20,7804, ¿sí?, o digo el momento es 20,8, prácticamente estoy en lo mismo. ¿Está bien? Porque, por ejemplo, cuando nosotros decimos la estructura es indeformable, ¿qué quiere decir que es indeformable? Imaginemos que esto fuese un puente, ¿sí?, cuyo tablero tiene, no sé, qué sé yo, 300 metros de largo. Este es un extremo del puente, este es otro extremo del puente. Y yo digo, el puente es rígido y lo calculo como rígido. Por ahí este puente, en su punto medio, debido al peso propio más la circulación de tránsito, solo por el peso propio, si fuese de hormigón, ¿sí?, por ahí descendió, qué sé yo, 15, 20 centímetros, medio metro. Sí, no sé si sí, pero medio metro en 300 metros que tiene la longitud del puente es lo que nosotros decimos muy poquito. Claro, ahora si es medio metro en 6 metros en la vía de un edificio de vivienda, es una barbaridad. Eso es colapso. ¿Entienden a qué me refiero con pequeñas deformaciones? Estamos hablando de pequeñas deformaciones frente a las dimensiones del cuerpo que estamos analizando. Bueno, gente, los entretuve hasta las 10:30 de la noche. Claudio, ¿vos querés comentarles algo más antes de que cortemos? No, Jorge, simplemente... Me prefiero que me digas Pablo por ahora. Pablo,
Sí, Claudio. Es una cosa, Jorge es un hermoso nombre, pero viste, no es el que me No, pusieron. no, estaba pensando en el power de Jorge. No, no, lo digo para reírme un poco porque la verdad que estoy agotado ya. Sí. No, Este, es simplemente... nada, me parece que ya a esta hora preguntar si hay, en todo caso, si hay dudas de lo que vimos hoy, lo vemos por el foro. eh, y, y nada, sí, no, recalcar... de todos modos quiero aclarar que diagramas de característica no es un tema que lo liquidamos en una clase. No, no, por Vamos a estar supuesto. algunas clases más dedicándonos a esto, porque vamos a trazar diagramas en barras, diagramas en cadenas abiertas, diagramas en cadenas cerradas, diagramas en sistemas espaciales. O sea, en general vamos a trabajar con sistemas planos, pero eso no obsta a que vamos a trazar diagrama de característica en algún sistema espacial también. O sea que nos vamos a ocupar de este tema no en una clase sola, por eso no quiero agotarlo ya con diagrama de característica. Lo que vimos hoy es suficiente, creo. Así que tengan ustedes muy buenas noches. Profe, Sí, una pregunta. ¿Puede pasar estos PowerPoint, subirlos a aula virtual después? sí, los podemos subir al aula virtual, pero recuerden que tienen pequeños errores. Está bien, Este, pero sí, porque más que nada por los dibujos y eso. bueno, fenómeno, lo vamos a subir. Bueno, gracias. Bueno, buenas Buenas noches noches. entonces. Chao, pues.